todos, bienvenidos otra vez a una nueva edición de Vivarica Talk. Yo soy el doctor Fabricio Verdini. En esta oportunidad, en este episodio, estamos muy complacidos de que nos acompañe el doctor Carlos Santiler, cirujano plástico de República Dominicana, donde tiene su práctica en Santiago de los Caballeros y además es fundador de Panabárica en Ciudad de Panamá. ¿Cómo estás, Doc? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Hola, hola, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Y a ti, Fabricio, encantado de estar con todos ustedes acá. Carla, también, Peralta. Y bueno, aquí vamos a compartir un rato sobre lo que es la experiencia y todo lo que ustedes quieran saber sobre mi Así es. experiencia en cámara hiperbárica. Así es, sí. La verdad que estamos muy agradecidos por aceptar la invitación, Doc. Bueno, y efectivamente vamos a hablar un poco de la incorporación. El doctor ha incorporado, digamos, a su práctica, digamos, de cirugía plástica y además en la nueva sede en Panamá, la cámara hiperbárica, la terapia hiperbárica. Doc, primero, antes de adentrarnos directamente en la terapia en sí mismo y sus aplicaciones y su propia experiencia, cuéntenos un poquito de usted, de tu trayectoria, de tu formación. ¿Cómo es la dinámica? Primero, eso y segundo, ¿cómo es la dinámica de trabajo entre República Dominicana y Panamá? A ver. Muy interesante. Primero sobre mi formación, pues luego de graduarme de medicina en República Dominicana, en una de las universidades el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, muy importante de allá para nosotros, esa escuela de medicina reconocida internacionalmente. Luego, pues me formé como cirujano general, aparte de ser cirujano plástico, yo me formé como cirujano general en el Hospital Militar en República Dominicana y luego, entonces pasé a hacer la residencia de cirugía plástica en el Hospital Militar, pero en Caracas, Venezuela. Yo me formé en Venezuela como cirujano plástico. Luego, pues regresé al país, empecé a ejercer como cirujano plástico durante muchos años. Tengo básicamente 12 aproximadamente. Tengo una vasta experiencia ya, si se puede decir. No soy de los más viejitos, pero de verdad que tengo ya un tiempecito acá en esto. Y luego inicié con lo de cámara hiperbárica. Y eso ha hecho una diferencia, un antes y un después. Ha creado un hito prácticamente en lo que es mi práctica. Por eso estamos acá. Y por eso Claro. Y- me preguntaste de cómo es esto de Panamá, República Dominicana. Sí, pues bueno, pues te explico. Resulta que también soy residente de la ciudad de Panamá y así como vi que había una necesidad de lo que es la terapia hiperbárica en República Dominicana y vi los resultados, que los he comprobado pues yo mismo fehacientemente, pues dije, vi que había una necesidad también en Panamá, dije, pero ¿por qué no probar y darle también la oportunidad a todos los ciudadanos de Panamá para que reciban también estos beneficios y conozcan la experiencia? y puntualmente, ya que lo mencionas, el término de, digamos, los beneficios de la terapia hiperbárica, ¿cómo definirías o cuáles encuentras dentro de sus beneficios las aplicaciones en tu área? ¿Qué aplicaciones has visto puntualmente para el área de cirugía y cirugía plástica puntualmente? Eh, Como mis pacientes tienen un protocolo de darse su terapia hiperbárica, he podido ver la diferencia entre pacientes que se dan terapia y los pacientes que no se dan terapia. Principalmente lo que es en el posoperatorio. Claro, ya luego te puedo explicar sobre el protocolo que tengo respecto a esto, pero específicamente el paciente ya luego de la cirugía, pues hay una diferencia marcada entre entre el edema que presenta un paciente que lleva su terapia completa y uno que pues decide pues no tener la terapia hiperbárica. La disminución del edema es marcada, como también la cicatrización. Se ve un paciente que yo veo una semana después de la cirugía o la evolución de una semana después de la cirugía, la cicatrización, la misma cicatriz, eh, pues el paciente que se da su terapia completa pareciera que tiene prácticamente 4 semanas de operado con respecto a uno que no se la dio. O sea, una aceleración marcada en el proceso de recuperación, ¿no? Eso es correcto. Bien, y me mencionabas algo del postquirúrgico. ¿Cómo lo has venido integrando? ¿Cómo es ese protocolo puntual postquirúrgico? Digamos, ¿es común para todos los pacientes? ¿Lo vas personalizando de acuerdo, no sé, a la envergadura de la cirugía, al estado del paciente, a sus comorbilidades? O sea, ¿qué factores y qué variables tomas en cuenta y de qué manera armas ese protocolo? Eso es correcto. Existe un protocolo general
que es cuando un paciente se debe dar por lo menos, sí, bueno, eso es respetado completamente, por lo menos una terapia, se puede recomendar dos, pero lo que veo comúnmente es que el paciente por lo menos se da una terapia antes de la cirugía, que puede ser tanto 24 horas antes como justo antes de la cirugía. Eso lo hago, por ejemplo, si tengo, cuando tengo varias cirugías, la primera puede ser como empiezo temprano, que se la haya dado el día anterior, pero ya, por ejemplo, la segunda, pues puede ser que se le esté dando mientras estoy haciendo un procedimiento. Entonces, luego que ya termino el procedimiento, pues ya la paciente llega con todo ese coagulado oxigenado que me parece, pero tremendísimo, porque luego de implementar este protocolo, he visto que los defectos indeseados de un procedimiento o las complicaciones se han reducido de una manera muy considerable. Entonces, ¿qué ocurre? Luego de que el paciente se opere, al otro día, por ejemplo, le doy el alta, normalmente es así, en la mayoría de los procedimientos, salvo los que son ambulatorios, pero siempre cumplo que inicia 24 horas después la terapia hiperbárica. Hay algunos casos en que la misma paciente pide si podía darse la cirugía el mismo día que sale la cirugía, y yo no se lo impido, porque es que ya siente una recuperación Mm, inmediatamente, que también está la parte inherente del paciente, que siente una reincorporación de la energía, revitaliza completamente al paciente. Y bien, de hecho, sí, voy a agregar algo, si me lo permite. Cada perfecto. tratamiento que yo hago con mis pacientes, o la mayoría, si ser posible, para yo considerarlos o implementarlos, yo los pruebo conmigo mismo. Mm. Y yo implementé darme cámaras desde hace más de un año. Yo me doy mínimo uno o dos cámaras hiperbáricas semanales porque a mí me da unos beneficios que si quieres lo hablamos en un momento. Sí, lo creo porque yo también lo hago y la verdad que hice un cambio antes y después en mi vida, así que entiendo perfectamente de dónde viene ese testimonio. Ahora, bueno, coincide mucho digamos, con la experiencia de otros colegas, sobre todo quirúrgicos, la verdad. Este protocolo, yo estoy muy metido en el armado, digamos, y el seguimiento de estos protocolos y la experiencia es la misma, ¿no? Una, digamos, un bloque de sesiones previo al acto quirúrgico que también coincide, dependiendo, por supuesto, de lo que decía, se toman en cuenta algunas variables. Pero por lo general, entre 2 y 5 sesiones es lo más común que hacen previo a la cirugía y posterior, pues por supuesto esto que decía Doc, y estoy muy de acuerdo que mientras más temprano mejor que ingrese el paciente a la cámara hiperbárica, el resultado es mucho mejor. Ahora, la siguiente pregunta que quería hacerte es, digamos, ya me habías comentado un poco, me adelantaste desde el principio, pero hay una diferencia real entre, no sé si has hecho alguna comparativa hoy que tenés disponibilidad, entiendo que tratas de poner a todos tus pacientes, pero si haces un análisis retrospectivo quizás de la evolución de tus pacientes sin cámara hiperbárica y ahora con los que han hecho cámara hiperbárica, ya me mencionaste uno. ¿Sientes que hay una diferencia en otros aspectos puntuales del paciente en su evolución cuando hacen cámara hiperbárica? Claro, eso que estás comentando. Eh, Obviamente yo tengo un equipo de asistentes cuando estoy dando la evolución al paciente, que estamos viendo cómo va el paciente, retirando los apósitos y viendo la diferencia. Que cuando los veo, no soy solo yo quien se sorprende, nosotros nos miramos. Las primeras veces cuando empezamos con esto, con el uso de cámara hiperbárica en los pacientes, vimos notamos una aceleración importante de lo que mencioné, lo que es la cicatrización y la reducción del edema, por ejemplo, que eso es visual. Uno se da Claro. cuenta cuando un paciente tiene años trabajando de una manera y ve un paciente luego, por ejemplo, una semana que retira los apósitos. Yo hago eso, el protocolo. Yo, a pesar de que puedo ver el paciente diario, los apósitos los veo como antibióticos en las heridas y los retiro a la semana, justamente, a propósito. Y luego entonces lo sigo tratando los diarios, con curas diarias. Es un protocolo personalizado. Cuando nosotros quitamos los apósitos, esos apósitos, nos damos cuenta que es una evolución mucho más acelerada, pero no soy solo yo, están viendo otras personas. Entonces empezamos a ver en una paciente, seguimos comparando, tomamos fotos, estamos documentando y viendo la evolución, que ya al día de hoy, para nosotros es completamente natural o normal ver una diferencia entre un paciente que no se da camilla hiperbárica y el que se da de hecho. Nos hemos puesto a notar si eso es en cierto tipo de pacientes o en la mayoría de ellos. Y realmente es una cuestión muy clara.
minutos de tiempo, y cuando la vemos, le decimos, tienes que dar tu cámara precisamente para que tengas una evolución más rápida. De hecho, las mismas pacientes saben que también están afuera, se comentan entre sí, ellas mismas pueden dar testimonio de eso. Claro. Ahora, me comentabas este caso puntual o en líneas generales, digamos, de este paciente en su recuperación, en el proceso, digamos, de retiro de apósitos y el proceso, digamos, posquirúrgico inmediato. ¿De casualidad o tenés alguna referencia o te viene a la mente algún caso en específico, no sé, alguna paciente o una cirugía más compleja o alguna complicación, porque es una realidad también, alguna complicación que hayas tenido, lo metiste en cámara y dijiste, wow, qué diferencia usando la cámara hiperbárica en ese tipo de complicaciones, sobre todo me imagino las que tienen, digamos, complicaciones un poco más con tendencia a lo isquémico y a lo necrótico, ¿no? A ver si te acordás de alguno. Claro que sí, de hecho, puedo mencionar tu caso en específico, pero también puedo hablarte de un protocolo general que tengo. Recuerda que dices que las complicaciones son algo que puede ocurrir. Bien, solamente no se le complica a quien no hace el procedimiento. Claro, Entonces, son como inherentes trabajo al es, procedimiento, eso nos lo dicen en la por facultad supuesto, siempre. por supuesto, está descrito. Sin embargo, sí te puedo mencionar que después de implementar lo que es cámara hiperbárica, se ha reducido, mira, a su mínima expresión, lo que son complicaciones como tipo de necrosis. Que el paciente, por lógica y ciencia, el paciente tiene un colágeno más oxigenado. O sea que, básicamente, lo que es la necrosis viene por lo que es la hipoxia, o sea, por la reducción de lo que es la oxigenación en las áreas donde se cortan algunos vasos sanguíneos y no llega. Y con la cámara hiperbárica lo que está revirtiendo esto completamente. ¿Qué ocurre? Que un paciente, cuando uno lo ve 5 días después, a 7 días después, que uno puede ver básicamente cómo está el colgajo abdominal, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de colgajos abdominales luego de una lipoabdominoplastia, pues debajo del ombligo es la zona más sensible donde podría aparecer una necrosis. Y uno se da cuenta porque en la primera semana se ve un área con una equimosis importante, se ve un área como un moradito justo debajo del ombligo y uno puede determinar, mira, por aquí viene una necrosis. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos viendo esto en algún paciente, pues entonces intensificamos, perdón, lo que es el uso de cámara hiperbárica. Le empezamos a recomendar sesiones por lo menos una semana completa y luego otra semana. Créeme que la diferencia cuando uno la ve luego de un tratamiento de una semana, pues se reduce de una manera significativa, es muy marcado. Bien, Sí, sí, sí. y de Es hecho, que, sí, no, sí, perdón, sí, lo escucho. Te escucho, Doc. he comentado, esto es en general, también lo comprobé con una paciente específica que tuvo una necrosis que, o tuvo una isquemia, porque recuerda algo, antes de la necrosis viene la isquemia, o Sí, la necrosis se produce por la isquemia. Cuando tú ves esa área de isquemia, puedes revertirla. Me pasó con una paciente en específico, que aquí viene podría venir una necrosis marcada. Y la puse en cámara hiperbárica, pero intensa, intensa. Le puse por lo menos 2 semanas, cámara, 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 cámara. Y cuando la vi en la evolución ya, de una semana, se redujo de una manera que fue, pero impresionante, impresionante. sí. Yo creo que también, y un poco para agregar a eso, que además adhiero totalmente, yo creo que tiene que ver con varios factores, ¿no? Y que están totalmente descritos en la terapia, que tiene que ver, uno, con la geogénesis efectiva, ¿no? Con la vasculogénesis, con la ¿Correcto? generación, la neovasculatura, digamos, la hiperirrigación de ese tejido, de esa sitio quirúrgico, definitivamente hace la diferencia. Hace la diferencia para evitar complicaciones, para restablecer el flujo sanguíneo de la zona afectada o además si todo sale bien, digamos, si la evolución es normal, para favorecer una cicatrización estable, ¿no? Una cicatrización mucho más limpia, que creo que también es una de las grandes ventajas de la cámara hiperbárica. Doc, el tiempo es corto y me queda una pregunta importante que le hago a la mayoría de nuestros invitados, que tiene que ver con una apreciación muy personal y una invitación también a los demás colegas y sobre todo a esos, digamos, cirujanos, porque vamos a hacer el target específico que quizás están considerando incorporar la cámara hiperbárica y tienen algunas dudas en cuanto, no sé, a la efectividad, a la aplicación, cómo aplicarlo, si es muy complejo, si tiene muchos riesgos. ¿Qué le dirías a estos colegas que todavía tienen esa duda o no se terminan de decidir de incorporar la cámara hiperbárica a su práctica? Yo les recomiendo a todos, yo como hombre de ciencia, que investiguen sobre los beneficios inicialmente y luego que lo prueben en sí mismos. Esa es mi recomendación.
porque yo promociono lo que me sirve, como te lo dije. Lo incorporé en mis pacientes porque vi que me servía a mí. Y lo vi, entonces empecé a aplicarlo en ellas y vi los resultados también en ellas. Les den una sesión de cámara hiperbárica, lo prueben ellos mismos y se den cuenta. Así como me dijiste que tú también te lo dabas, yo me lo doy. Nosotros podemos hablar desde nuestra propia experiencia. Esa es mi recomendación. Dense una cámara hiperbárica y ustedes créanme que no van a dejar de utilizarla. Bueno, doctor, la verdad que ha sido un placer. Te agradezco nuevamente por espacio, por el tiempo. Sé que con la agenda que tienes es un poco complicado a veces coincidir y la verdad que aceptaste muy rápido y tengo que decirlo, digamos, lo hicimos lo más rápido posible para que se diera el día de hoy. Así que muchas gracias al doctor Santileri y a todo su equipo. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes. Para mí es un gran placer poder colaborar con algo que tengo que seguir promocionando porque funciona. Así Muchas que gracias. Y hasta la bueno. próxima. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias. Este ha sido quizás el último episodio por el año. Les recordamos que la intención, el objetivo de este espacio es comunicar, es compartir experiencias de diferentes colegas, diferentes especialidades que han incorporado la terapia hiperbárica a su práctica y han encontrado una herramienta y una opción terapéutica eficiente para todos sus pacientes. Así que seguramente el año que viene vengamos con mucho más contenido, con muchos más invitados. Así que a seguir sintonizándonos, a seguir buscando los episodios en nuestras plataformas. Muchísimas gracias a todos, les deseo felices fiestas y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.